Hay algo que nadie te cuenta sobre los animales. Algo que los documentales bonitos, con música suave y narración tranquila, prefieren ignorar. Algo que los zoológicos esconden detrás de rejas y sonrisas. La naturaleza no perdona y los animales no olvidan. Estás a punto de descubrir lo que ocurre cuando un ser humano comete el error más grave que existe: subestimar a una criatura forjada por millones de años de supervivencia, dolor e instinto. Estos casos son reales, tienen fechas, tienen nombres, tienen testigos que hasta hoy no pueden dormir bien después de lo que vieron. Un elefante que cargó durante años una memoria que la mayoría de los humanos no sería capaz de soportar, y que usó esa memoria de una forma que dejó a los científicos en silencio absoluto. Un oso que no huyó, que no desapareció en el bosque como debería, que hizo exactamente lo opuesto y siguió el rastro. Un grupo de leones que no atacó por hambre, no atacó por territorio, atacó por algo que los investigadores tardaron semanas en aceptar poner en un informe oficial. Y el último caso es el más perturbador de todos, porque involucra a un animal que jamás esperarías. Un animal pequeño, un animal que duerme en la casa de millones de personas cada noche. Y lo que hizo va a cambiar la forma en que lo miras para siempre. Quédate hasta el final. No te lo pido por protocolo. Te lo pido porque el último caso es el tipo de cosa que no puedes desoír una vez que lo sabes. Si llegaste hasta aquí, probablemente no eres el tipo de persona que se conforma con la versión bonita de la naturaleza. Quieres la versión real, la que tiene peso, la que incomoda. Este canal existe exactamente para eso. Si todavía no estás suscrito, el botón está justo abajo, sin presión. Pero si te quedas, cada video va a valer cada segundo de tu tiempo. Ahora sí, empecemos. África del Sur, provincia de Limpopo, 2019. Una reserva natural de 83.000 hectáreas de tierra roja, sabana seca y silencio que pesa. Durante casi una década, un grupo de cazadores furtivos operó en esa región con una impunidad que rozaba el descaro. Conocían los caminos, conocían los horarios, sabían exactamente cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Mataban elefantes, vendían al mercado negro y desaparecían antes del amanecer, como si fueran fantasmas. Pero había un elefante. Los guardabosques lo llamaban Ndlovu. Pero si lo que ocurrió en Limpopo te parece inquietante, lo siguiente rompe una regla aún más básica. Porque hay algo que se supone que los animales deben hacer frente al ser humano: huir, evitar, desaparecer en el entorno. América del Norte, Parque Nacional Glacier, Montana, 2016. Un territorio donde el ser humano es solo un visitante temporal, donde cada sendero parece seguro, hasta que deja de serlo. Ese verano, un excursionista llamado Daniel Reeves decidió recorrer una ruta conocida por su belleza. Bosques densos, montañas silenciosas, un lugar donde la naturaleza parece intacta. Y ese fue su primer error. Porque cuando la naturaleza parece tranquila, es cuando menos entiendes lo que ocurre a tu alrededor. A las 16:40, según los registros de su dispositivo GPS, Daniel se encontraba descendiendo por un sendero estrecho. Nada fuera de lo normal. Hasta que sintió algo. No un sonido claro, no una señal evidente, una sensación. Esa sensación primitiva que el cerebro humano no ha olvidado en miles de años. La sensación de estar siendo observado. Giró la cabeza y lo vio. A unos 30 metros de distancia, parcialmente cubierto por la sombra de los árboles, un oso grizzly, inmóvil, mirándolo fijamente. En la mayoría de los encuentros documentados, un oso en esa posición hace una de dos cosas: se retira o ataca. Pero este no hizo ninguna de las dos. Se quedó, observando, evaluando. Daniel hizo lo correcto, lo que todos los manuales indican.
No correr, no gritar, no hacer movimientos bruscos. Retrocedió lentamente. Durante unos segundos, funcionó. El oso no se movió, pero cuando Daniel giró el cuerpo para continuar el camino, escuchó algo detrás de él. Un paso, pesado, lento, deliberado. Se detuvo, volvió a mirar. El oso había avanzado, no corriendo, no cargando, caminando. Y en ese momento, algo dejó de encajar, porque eso no es comportamiento defensivo, no es una reacción de miedo, es otra cosa. Durante los siguientes minutos, Daniel intentó mantener la distancia, aumentó el paso, cambió ligeramente de dirección, se mantuvo alerta, pero cada vez que miraba atrás, ahí estaba, más cerca. Los investigadores analizaron el caso días después. Huellas en el suelo, ramas quebradas, el registro del GPS, y lo que encontraron fue perturbador. El oso no estaba atacando, estaba controlando la distancia, reduciéndola poco a poco, sin prisa, sin errores. A las 15:05, Daniel salió del sendero principal. Intentó cortar camino entre los árboles. Un movimiento desesperado, un intento de romper el patrón. Pero el patrón no se rompió. El oso cambió de dirección, se adaptó y siguió. Esto no es común. Los osos no suelen mantener persecuciones prolongadas sin un estímulo claro como hambre extrema. Pero aquí no había señales de eso. No había urgencia, no había caos, había intención. A las 17:12, todo terminó. Daniel corrió, y ese fue el momento que el oso estaba esperando. Un grizzly puede alcanzar más de 50 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Pero lo más inquietante no es la velocidad, es la decisión de cuándo usarla. El ataque fue rápido, brutal, inevitable. Pero lo que dejó a los investigadores en silencio no fue el resultado, fue el proceso. Porque durante más de 20 minutos, ese animal no reaccionó por instinto, tomó decisiones. Un biólogo del parque, con más de 15 años estudiando el comportamiento de osos, fue entrevistado semanas después y dijo algo que incomodó incluso a otros expertos. Estamos empezando a entender que algunos predadores no solo responden, también anticipan. Y si eso no es suficiente para hacerte cuestionar todo lo que crees saber, lo que ocurrió después es aún más difícil de aceptar. Porque esta vez no fue un solo animal, no fue una situación aislada, fue algo que se repitió, una y otra vez. Un grupo de leones, un comportamiento coordinado y una razón que no tenía nada que ver con hambre. Antes de continuar, hay algo que me interesa saber. No es por curiosidad vacía, es porque este tipo de historias divide completamente a las personas. ¿Tú crees que esto es instinto o crees que los animales pueden realmente planear lo que hacen? Déjalo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas, porque lo que viene ahora va a poner a prueba esa respuesta. África Oriental, región fronteriza entre Tanzania y Kenia. 2018. Un territorio donde la línea entre la vida y la muerte no es difusa, es directa. Aquí, cada sonido tiene significado, cada huella cuenta una historia, y cada error se paga. En este lugar, los humanos no son el centro, son visitantes, y a veces, intrusos. Entre todos los depredadores que habitan esta región, hay uno que ha sido estudiado durante décadas, documentado, analizado, clasificado: el león. Un animal que representa fuerza, coordinación y previsibilidad, porque hasta cierto punto, los científicos creen entender cómo piensa. Caza por hambre, defiende su territorio, protege a su grupo. Todo tiene lógica, todo tiene patrón.
hasta que ese patrón se rompe. A mediados de 2018, varias aldeas cercanas a una zona de reserva comenzaron a reportar incidentes inusuales. Al principio, nadie se alarmó. La presencia de leones en la zona era normal. Los ataques ocasionales, también. Pero había algo diferente, algo que no encajaba. Los primeros reportes hablaban de ganado muerto durante la noche. Eso por sí solo no es extraño. Pero cuando los cuerpos fueron encontrados, los investigadores notaron un detalle inquietante. No habían sido consumidos, no parcialmente, no interrumpidos, simplemente abandonados. Un león no mata sin razón, no gasta energía en vano. Cada ataque tiene un propósito, cada caza una recompensa. Pero aquí no había recompensa. Al principio, se pensó en errores, ataques fallidos, interrupciones, presencia humana que obligó a los leones a retirarse. Pero los casos continuaron, una y otra vez. Mismo patrón, mismo resultado. Y luego, ocurrió algo que cambió completamente la gravedad de la situación. El primer ataque a un humano. Un hombre que regresaba a su casa al atardecer. Un trayecto que había hecho cientos de veces. Un camino conocido. Predecible. Seguro, en teoría. El ataque fue rápido. Silencioso. Preciso. Pero lo que llamó la atención de los investigadores no fue la violencia. Fue lo que ocurrió después. El cuerpo no fue consumido. Ese detalle encendió todas las alarmas, porque rompe la regla más básica de un depredador. Los investigadores comenzaron a desplegar cámaras trampa en la zona, sensores de movimiento, seguimiento de huellas, análisis de rutas, y poco a poco, una imagen empezó a formarse. No era un león, era una manada, un grupo completo, moviéndose de forma coordinada. Eso por sí solo no es raro. Los leones cazan en grupo, pero lo que hacía diferente a esta manada era cómo elegían. No atacaban al azar, no respondían a oportunidades inmediatas, no reaccionaban simplemente a la cercanía, seleccionaban. Durante semanas, los ataques comenzaron a mostrar una correlación que los investigadores dudaron en aceptar, porque implicaba algo incómodo. Las víctimas compartían un factor en común. Habían tenido contacto previo con la manada. Ganaderos que los habían ahuyentado, personas que habían lanzado piedras, individuos que habían interferido con su presencia. Esto no es una suposición ligera. Implicaba memoria y también reconocimiento. Los leones no estaban atacando por hambre, estaban respondiendo. Y si crees que esto ya es el límite, lo que viene ahora es completamente diferente. Porque el último caso no ocurre en la naturaleza salvaje, ocurre dentro de una casa, con un animal pequeño, silencioso, aparentemente inofensivo. Y lo que hizo no encaja con nada de lo anterior. Europa, Reino Unido, 2017. Una casa común, sin aislamiento, sin selva, sin depredadores visibles. Un entorno donde todo parece seguro. Dentro de esa casa vivía una mujer llamada Eleanor Briggs, 54 años, vida tranquila, rutina predecible. No tenía animales exóticos, no trabajaba con fauna salvaje, no había nada en su vida que indicara peligro, excepto por un detalle, un gato, pequeño, doméstico, de esos que millones de personas consideran parte de la familia.
Su nombre era Oliver. Durante años, Oliver fue descrito como un gato normal. Tranquilo, independiente, a veces distante, como suelen ser los gatos. Nada fuera de lo común. Hasta que algo cambió. Vecinos declararon más tarde que semanas antes del incidente, el comportamiento del animal empezó a modificarse. No de forma agresiva, no de forma evidente, sutil. Miradas prolongadas, seguimientos dentro de la casa, presencia constante en los mismos espacios que Eleanor, sin interactuar, como si estuviera observando. Al principio, ella no le dio importancia. Es un gato, pensó. Los gatos hacen eso. Pero el patrón continuó y se volvió más consistente. Oliver comenzó a aparecer en lugares donde no solía estar. Pasillos oscuros, esquinas, puertas entreabiertas, siempre mirando, siempre en silencio. Una amiga cercana de Eleanor declaró que, en una conversación días antes del incidente, ella mencionó algo extraño. Dijo que tenía la sensación de que el gato estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. No lo dijo riendo, no como un comentario casual. Lo dijo con incomodidad. El 14 de noviembre de 2017, esa incomodidad se convirtió en algo más. Según el reporte oficial, Eleanor fue encontrada en su casa tras no responder llamadas más de 24 horas. La causa inicial parecía clara. Una caída, un golpe en la cabeza, nada fuera de lo que podría ocurrir en una casa. Pero lo que llamó la atención de los investigadores fue lo que ocurrió después de la caída, porque Eleanor no murió de inmediato. Los análisis indicaron que permaneció consciente durante un periodo corto, confundida, desorientada, incapaz de levantarse, y fue en ese momento que el comportamiento del animal dejó de ser ambiguo. Oliver se acercó. No huyó, no se escondió. Se acercó. Las marcas encontradas en el cuerpo indicaban algo específico. Ataques dirigidos, repetidos. No un comportamiento caótico, no un episodio de pánico. Precisión. El informe veterinario posterior indicó que el gato no presentaba signos de enfermedad, infección o alteraciones neurológicas. No había rabia, no había estímulos externos. Nada que explicara el comportamiento como una reacción anormal. Y eso es lo que hace este caso diferente, porque elimina la explicación fácil. El gato no reaccionó a una amenaza, no respondió a un estímulo inmediato. Actuó en un contexto donde tenía control total. Un entorno cerrado, sin interferencias, sin competencia. Y eligió actuar. Porque después de todo lo que viste, el elefante que recordó, el oso que esperó, los leones que eligieron, la pregunta ya no es si los animales pueden hacer estas cosas. La pregunta es, ¿cuántas veces han ocurrido sin que nos demos cuenta? Si llegaste hasta aquí, probablemente ya entendiste algo que la mayoría prefiere ignorar. La naturaleza no es buena, no es mala, es precisa. Y cuando la subestimas, a veces no hay segunda oportunidad. Si este tipo de historias te hizo ver el mundo de forma diferente, puedes quedarte. No hace falta decir más nada.